Si recuerdan, 2 clases atrás cuando hablamos de la letra B en inglés, hablamos de algunos verbos irregulares que empiezan con B y verbos regulares que empiezan con B. Entre los verbos irregulares que mencionamos, hablamos del verbo to be y el verbo to bend, ¿sí? El verbo to be, que es el verbo ser o estar, es el verbo más irregular de toda la lengua inglesa. O sea, es un verbo muy excepcional. Y ahora vamos a aprender a conjugar este verbo, que además de por el valor que tiene en sí mismo, es un verbo importantísimo porque también es utilizado como verbo auxiliar para algunas conjugaciones especiales. Así que vamos a comenzar con el tiempo presente, vamos luego a ver el pasado simple o el tiempo indefinido, pretérito indefinido, el futuro y luego el gerundio. El gerundio es, por ejemplo, cuando hablamos de una situación continuada, presente continuado, como por ejemplo, yo estoy comiendo, ¿verdad? En español, el verbo auxiliar que se utiliza para el gerundio es el verbo estar, ¿verdad? Decimos yo estoy comiendo, yo estoy corriendo, yo estoy cantando. En inglés, el verbo auxiliar que utiliza el gerundio es el verbo to be, este mismo, to be, que es el verbo ser o estar. Así que vamos a ver el verbo to be en gerundio, donde vamos a verlo aquí aplicado como verbo auxiliar y luego en gerundio. Empecemos con el título, es Conjugating the irregular verb to be. Conjugating the irregular verb to be. Conjugando el verbo irregular to be o ser. Bien, recuerden los pronombres personales son I, yo, you, tú, he, she, it, él, ella, eso, we, nosotros, you, vosotros o ellos o ustedes y they, ellos. ¿En qué es tan especial el verbo to be en cuanto a lo irregular? El verbo to be es el verbo más irregular del inglés. ¿Por qué? Porque en inglés, cuando hablamos de verbos regulares o irregulares, generalmente se diferencian solamente en el pasado. Por ejemplo, un verbo irregular es regular en presente y en futuro, pero solamente es irregular porque tiene alguna pequeña diferencia, o bueno, pequeña o grande, pero en el tiempo pasado, ¿verdad? Sin embargo, el verbo to be es quizás, y digo quizás porque no recuerdo bien, pero me parece que es el único verbo que es irregular también en el tiempo presente, el verbo to be, ¿bien? Porque todos los otros verbos en tiempo presente, la conjugación es simplemente el verbo en infinitivo, también se usa, es el tiempo presente, con la excepción de la tercera persona del singular, que se le agrega una letra S al final del verbo en infinitivo, ¿verdad? Pero como verán aquí, el verbo to be cambia completamente para conjugar en tiempo presente. Vamos a comenzar. I am, yo soy. I am. You are, tú eres. Aquí es importante que intenten pronunciar la R inglesa en vez de la R de español. Pueden decir you are, y probablemente se hagan entender. Ya las personas de habla inglesa están muy acostumbradas a escuchar o comunicarse con personas de habla hispana, entonces ya saben distinguir, reconocer cuando hablamos la R nuestra. Si decimos you are, ellos van a entender, pero hace una gran diferencia si pronunciamos la R inglesa, ¿sí? He is, he is. Y aquí la S intenten que sea zumbada. Zzz. No es una S como del español, no es s, es is, ¿sí? We are, nosotros somos. You are, vosotros sois. They are, ellos son.
aquí la TH que sea ¿sí? Ese sonido. They are, ¿sí? Ahora vamos a ver el tiempo pasado. El tiempo pasado también es irregular, ¿verdad? Porque un verbo regular, dijimos, se le agrega la ed al final. O sea, si el verbo to be fuera regular, en tiempo pasado sería así, ¿verdad? Pero como no es regular, no es así. Y como es tan irregular, la palabra cambia completamente con respecto al verbo en infinitivo. Así que en tiempo pasado decimos I was, yo era. Y aquí nuevamente la S que sea una S vibrada. Z. I was. You were. Aquí esta E, la segunda E es muda. La primera E que tiene que ser una E larga. Were. ¿Por qué? Cuando tenemos esta combinación de letras en inglés, ¿sí? Esta segunda E es muda y esta primera E se pronuncia bien larga, where, ¿sí? Eso es una particularidad de esta combinación de letras, E-R-E, ¿sí? Y también aquí hace una gran diferencia si pronuncian la R inglesa, la R correctamente, ¿sí? Where. He was, él era, he was. We were, you were, they were, ellos eran. Fíjense que por más que sea irregular, sin embargo, aquí en tiempo presente se repiten la conjugación de estos cuatro, para estas cuatro personas. Y esas mismas se vuelven a repetir aquí. ¿Verdad? O sea, estas son iguales. Por supuesto que en los verbos regulares sería idéntico para todas las personas, sería la misma palabra, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el tiempo futuro. El tiempo futuro es el único tiempo en inglés que absolutamente todos los verbos del inglés, inclusive el verbo to be, son regulares, en el sentido de que no hay una excepción a la forma como se conjuga el futuro. No existe una excepción para ningún verbo. O sea, todos tenemos la persona, el verbo auxiliar will y luego el verbo en infinitivo. Incluso el verbo to be es así. Así que decimos I will be. Yo seré o yo voy a ser. You will be. He will be. We will be. Nosotros seremos o nosotros vamos a ser. You will be y they will be. Es el tiempo futuro que es lo más fácil que se puede imaginar. Ahora vamos a ver el gerundio, ¿sí? Para una situación en presente continuado, ¿verdad? Yo estoy comiendo. En este caso, como estamos conjugando el verbo ser, vamos a decir yo estoy siendo. Tú estás siendo. Y el gerundio, dijimos, se conjuga con el verbo en infinitivo y luego se le agrega la terminación ing, ¿verdad? Y en la clase anterior habíamos dicho que cuando tenemos un verbo que termina en e y con una e muda, la e se suprime y se le agrega la ing, como en el caso del verbo to believe que conjugamos en la clase pasada, ¿verdad? Se le quitaba la e final. Aquí no se hace con el verbo be. ¿Por qué? Porque esta e no es muda, esta e se pronuncia. La i de be es la pronunciación de la letra e. Así que como no es una letra muda, no se suprime, ¿verdad? Así que decimos I am being. I am being. Yo estoy siendo. You are